Llegó la hora de la participación ciudadana. Bienvenidos a el único programa de televisión en el que usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Bienvenidos a Urna de Cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Abrimos hoy nuestra urna de cristal para hablar de los avances en el proceso de paz. La firma del cuarto punto de la agenda, el tercero en ser discutido, consolida unos compromisos en torno al problema de las drogas ilícitas en Colombia. Los invitamos a conocer de primera mano cuáles son esos mitos y realidades sobre el proceso de paz. Por eso es el momento para que participe con sus preguntas y sugerencias a través de todos nuestros diferentes medios. En nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook la fanpage de Urna de Cristal y por supuesto lo puede hacer en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. También puede participar en nuestras líneas gratuitas nacionales 018 11 19 45, 018 11 19 46 y en Bogotá en el teléfono 220 1808. Bienvenidos. La urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Urna de Cristal TV, el único programa de la televisión colombiana en la que usted pregunta y el gobierno nacional le responde. Como usted bien lo dice, Andrea, hoy tenemos de nuevo un tema muy especial para Colombia, porque se trata del proceso de paz. Se trata de un programa en el cual los ciudadanos van a preguntar y se va a responder aquí para aclarar todas las inquietudes que existen entre la ciudadanía, entre los colombianos sobre ese proceso de paz, ese proceso que nos podrá llevar a esa esperanza que tenemos todos los colombianos de terminar de una vez por todas con este conflicto que ya lleva 50 años en Colombia. Y para responder las inquietudes de los colombianos, tenemos hoy un invitado muy especial. Se trata del Alto Comisionado para la Paz, el doctor Sergio Jaramillo. Doctor Jaramillo, muy buenas noches y muchas gracias por sacarnos este espacio en esa agenda tan apretada que usted tiene para estar aquí, para responder las inquietudes de los colombianos. Muy buenas noches, John Jairo, y muy buenas noches a todos ustedes. Un gusto estar acá. Muy bien, el doctor Jaramillo, la primera pregunta que quisiera para arrancar y obviamente enmarcarnos ya en lo que ha sido el tercer punto, el cierre del tercer punto de esa agenda definida por el gobierno nacional en esas negociaciones, y es el tema de la lucha contra las drogas ilícitas. ¿Qué significa para Colombia? Y un poco para que los colombianos nos entiendan ese acuerdo sobre el narcotráfico que se llegó con las FARC en La Habana. John Jairo, aquí se llegó a un acuerdo muy concreto, muy útil para Colombia, que tiene, diría yo, 4 elementos fundamentales. El primero es que acordamos que se pondrá en marcha un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo en todo el territorio. Es increíble, pero es cierto, Colombia nunca había tenido un programa de esa magnitud. Y el resultado debe ser, primero, un país libre de cultivos de coca, un sueño que todos hemos tenido, pero además, e incluso más que eso, un trabajo con las comunidades y en los territorios para mejorar sus condiciones de vida y resolver también el problema de la coca. Eso va a requerir que pongamos en marcha también un programa de desminado. Las mismas FARC acordaron que van a proveer información para ese desminado. Y eso va a tener unos grandes efectos en todo el país, no solamente en esas zonas, porque problemas que preocupan mucho a los colombianos, como son las ollas en las ciudades, sí, la inseguridad y el microtráfico, está relacionado a esa producción de coca en el territorio. Si salimos de eso, vamos a tener un impacto muy grande en esa criminalidad que tanto nos preocupa en las ciudades. Lo segundo, una gran política frente al consumo, que sabemos que también preocupa mucho a las familias colombianas. El consumo había desaparecido del radar de los gobiernos, este gobierno lo ha retomado, el Ministerio de Salud, y ahora le subimos el nivel aún más para tener una verdadera política participativa que se construye con las comunidades, con las familias en las ciudades, con más recursos, con más programas de atención para los jóvenes, sobre todo, que tienen problemas. El tercer elemento es la lucha contra el narcotráfico. Si se acaba el conflicto en Colombia, lo único que tendremos como amenaza será el narcotráfico.
Y todos esos recursos, o una parte de ellos que hoy gastamos en el conflicto, los vamos a enfilar con toda contra el narcotráfico. Eso también va a tener un impacto muy positivo en la seguridad. Y por último, y tal vez lo más importante, unos compromisos concretos de las FARC, en los que dicen que van a contribuir de diferentes maneras y con acciones concretas a la solución del problema, ellos también, una vez se desmovilicen y se reincorporen a la vida civil, y que van a poner fin a cualquier relación que puedan haber tenido con este fenómeno. Eso es un compromiso de la mayor importancia, casi comparable al momento cuando haya una dejación de armas, porque están renunciando a la principal fuente de financiación del conflicto. Y también se comprometieron a contribuir al esclarecimiento de ese fenómeno, de la relación, al esclarecimiento de la relación entre el conflicto y las drogas. Doctor Jaramillo, obviamente en los acuerdos anteriores que se han realizado en Colombia, nunca se tocó, o ya nunca se logró un acuerdo en este sentido de eliminar el narcotráfico, porque sin duda el narcotráfico es el combustible de esta guerra. Pues las drogas, y sobre todo el problema de las drogas en el territorio, es lo que ha mantenido esta guerra viva, porque eso se produce en los lugares donde está la guerrilla. Si no hay droga en el territorio, no habrá con qué meterle combustible a la guerra. Esa es la lógica. Pero además, quiero insistir, no solamente es eso, es transformar las condiciones en esos territorios y asegurar los derechos de esa gente que vive allá, porque también son colombianos con los mismos derechos que tenemos todos nosotros. Pues lo invito y vamos con Andrea para observar esta nota que hemos preparado aquí en Una de Cristal sobre lo que es este acuerdo en el punto 3 en La Habana. Así es, pues aunque uno de los principios en los que se basa el proceso de paz es la confidencialidad de las partes, el Gobierno Nacional ha dispuesto mecanismos de información a los ciudadanos sobre qué es el proceso, qué se está negociando y cuáles son los puntos acordados. Somos los colombianos los que tendremos la última palabra al refrendar los puntos acordados. Por esta razón es muy importante que todos estemos informados sobre los avances en el llamado Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, acuerdo que limita y orienta el desarrollo del proceso de paz en La Habana. El Gobierno Nacional ha dispuesto un portal web en el que usted podrá consultar los documentos y comunicados conjuntos de la mesa de diálogo y de esta manera conocer cuáles son las verdades de lo que se está construyendo en la mesa de negociación. www.mesadeconversaciones.com.co es la página web en la que no solo encontrará información referente a las rondas de negociación y a los acuerdos alcanzados en diferentes idiomas y lenguas indígenas, sino que podrá participar activamente con propuestas y comentarios de paz. Llenando el formulario que aparece en pantalla con sus datos personales, envíe sus ideas o sugerencias al equipo de negociadores. Podrá plantear las que quiera y sobre los puntos que quiera, siempre y cuando sean los establecidos en la agenda del acuerdo. Recuerde, estas serán de uso exclusivo de la mesa y tendrán total confidencialidad. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Pues doctor Jaramillo, veíamos en esta nota un poco es cómo los colombianos se pueden informar sobre los avances del proceso, porque de algo que se ha criticado y se ha cuestionado mucho es el tema de que los colombianos no saben qué es lo que se está acordando ni qué es lo que se está negociando. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Sí. Uno es informar lo que está pasando, los resultados de La Habana. Para eso establecimos unos mecanismos de difusión, unos informes muy completos que salen conjuntos de lo que hemos acordado, que pueden encontrar justamente en esa página web que se acaba de anunciar. Cualquier colombiano puede ingresar y encontrará un recuento muy preciso de lo que se ha acordado. Y eso está ahí abierto a todos. Otra cosa donde el gobierno tiene que hacer más es explicarle a los colombianos cómo es que va a ser ese fin del conflicto, qué es lo que se viene después. Porque como tanto ha dicho y con tanta razón el presidente Santos, esta es una paz que construimos entre todos y tenemos que explicar mejor eso cómo se va a hacer. Muchos inclusive se aterran que hasta ahora se esté diciendo que cualquier acuerdo no será una imposición, sino será una ratificación por parte de los mismos colombianos. Lo que ha dicho el presidente es que cualquier acuerdo final al que lleguemos, que le ponga fin a este conflicto de medio siglo, un conflicto de medio siglo, tal vez el más antiguo del hemisferio y uno de los más antiguos del mundo,
tendrá que tener un mecanismo de ratificación, de refrendación, mediante el cual los colombianos expresen su acuerdo con él. Muy bien, pues vamos a la participación ciudadana, que eso es la esencia de Urna de Cristal. ¿Y qué dicen los ciudadanos, Andrea? Urna de Cristal llegó hasta las calles de nuestro país a preguntarle a los colombianos qué opinan o qué inquietudes tienen sobre el proceso de paz. Aquí está esta pregunta de Sofía Alicia Bastidas. Mi nombre es Sofía Alicia Bastidas. Mi pregunta es, ¿las FARC qué compromiso asumieron en el acuerdo? Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta. Pues un poco, doctor Jaramillo, esta pregunta muy genérica de Sofía, pero es muy importante para ubicarnos también. No creo que solo en el punto del narcotráfico, sino en todo este acuerdo, ¿a qué se comprometen las FARC? Pues mire, lo primero que hay que recordarles a los colombianos es que en agosto del 2012 firmamos lo que se llama el Acuerdo General, que es la agenda y la hoja de ruta de este proceso, que nos da garantías a todos que los temas que tratamos son esos y no otros, los famosos 5 temas de desarrollo rural, participación política, fin del conflicto, drogas y víctimas. Muy importante el tema de las víctimas. ¿Y qué van a hacer las FARC? El gobierno y las FARC se comprometen a diferentes cosas. Ya mencioné en este punto el compromiso tremendamente importante de las FARC a dejar atrás cualquier relación con las drogas, a contribuir a la solución, a contribuir con el desminado, a contribuir con los programas, con el gran programa que montamos de sustitución de cultivos. Eso ocurrió acá. Sigue el tema de víctimas. Y en el tema de víctimas hemos dicho, nosotros no vamos a La Habana a negociar los derechos de las víctimas. Vamos a ver qué es lo que van a hacer las FARC frente a las víctimas y también qué es lo que el Estado puede hacer mejor frente a las víctimas. Tenemos una base muy importante con la ley de víctimas, pero podemos hacer más. Y se trata de responderle a las víctimas, que cada quien diga y deje por escrito qué es lo que va a hacer como una garantía para la construcción de la paz. Muy bien, doctor Jaramillo, pues ya tenemos también llamadas a esta hora de Luna de Cristal con Luis Alberto Rodríguez en Bogotá. Luis Alberto, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Sí, mi pregunta es la siguiente. Tengo en mi poder el informe conjunto de la mesa de negociaciones, página 25, y dice, acordamos la creación en zonas afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional de unas circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de un número de representantes a la Cámara de Representantes de manera temporal. Esos candidatos deben ser elegidos por los habitantes de esa zona especial. Voy a poner un ejemplo y espero que me comprenda la comunidad, que no lo hago como por un señalamiento o discriminación. El caso de Caloto, Cauca, que varias veces ha sido afectado por la presencia subversiva, y informaciones de prensa tengo entendido que fueron 27 tomas en algunos años. Entonces, supongo yo que Caloto está comprometido o se prevé que puede ser objeto para nombrar esa circunscripción electoral. Y solamente los habitantes de Caloto nombrarían a los representantes. No se sabe todo el número porque no lo han acordado. Esos habitantes también pueden elegir a los representantes que tienen derecho en la circunscripción del Cauca. Es decir, que tendrían doble representación, que entrarían en ventaja frente a aquellas zonas que por alguna u otra circunstancia no han tenido problemas de orden público mayores. Sí. Entonces, don Luis Alberto, muy interesante su pregunta, muy puntual además en un tema específico y muy importante. Yo quiero doctor. primero felicitar a Luis Alberto por leer tan juiciosamente los informes que hemos sacado y hace una pregunta muy buena y muy relevante. La respuesta es sí, Luis Alberto. Esas personas van a tener la posibilidad de votar en ambas circunscripciones. ¿Por qué?
porque la decisión de crear estas circunscripciones transitorias por un periodo limitado es primero una señal del sistema político y de todos los colombianos que le vamos a prestar más atención a esas zonas golpeadas por el conflicto, les vamos a dar más representación como una manera de integrarlas al país, como una manera de asegurar más músculo político en las zonas donde tendremos que desarrollar programas para el fin del conflicto, como los programas de desarrollo rural o incluso los de sustitución, pero también lo entiende el gobierno como una medida de reparación de esas poblaciones que por cuenta del conflicto han estado muchas veces marginadas de la vida política. Ahora, ¿eso dónde va a ser? Eso no se ha decidido. No le puedo contestar, no le puedo decir que eso sea cierto en Caloto, pero muy probablemente en muchas de las zonas más golpeadas por el conflicto tendremos esta medida especial, que hay que decirlo, es también una medida de reconciliación. Pues, doctor Jaramillo, en estos temas a mí se me sale también esa vena de reportero que uno siempre lleva por dentro y quisiera hacerle una pregunta, porque es mucho lo que uno escucha a veces de las mentiras del proceso, y es que se dice que en este punto precisamente que don Luis Alberto leyó, se da ya un número de curules a las FARC, a los miembros de las FARC que ya están asignados, que van a llegar vía directo al Congreso de la República. Eso no tiene nada que ver. Las reglas de juego de estas circunscripciones son, solamente votan las personas de ahí, no puede llegar gente de otros lados. Y solamente pueden votar por personas de esa circunscripción que además no pertenezcan a ninguno de los partidos que existen hoy. Entonces, ¿qué hace uno con eso? Con unas reglas especiales le está dando la oportunidad a toda una serie de comunidades organizadas de todo tipo a que postulen candidatos a elección. Organizaciones de víctimas, organizaciones de campesinos que tienen cooperativas, cualquier grupo de interés. Y las comunidades son sabias, hay que creer en los colombianos. Yo vengo de un taller de todo el día sobre lo que llamamos la paz territorial con gobernadores, con expertos internacionales, con académicos para tratar de imaginarnos mejor cómo construir la paz en las regiones. Y el consenso de todo el mundo es que hay que creer en la gente. Yo creo en la gente y yo creo que la gente sabrá elegir a las personas que mejor los van a representar. Además que es gente que muchas veces por el mismo conflicto y por el mismo miedo no han ejercido el derecho al voto. Exactamente. Muy bien, pues tenemos más participación y participación ciudadana a través de las redes. ¿Qué dicen los ciudadanos, Andrea? Continuemos con más preguntas de las redes sociales. @vale9506 nos pregunta: ¿por qué las negociaciones del proceso de paz se han hecho a puerta cerrada y ningún colombiano sabe lo que se está negociando? Entonces, la Muy pregunta bien. tiene dos partes. Sí. ¿Por qué esa puerta cerrada? Yo sí quiero decirle, estimados compatriotas, todas las negociaciones exitosas del mundo se han hecho a puerta cerrada. Eso no quiere decir que no tengan controles, eso no quiere decir que después los ciudadanos puedan decir si están de acuerdo o no, es lo que estamos pensando. Pero para que funcione es una puerta cerrada. Así como, por ejemplo, la Corte Constitucional, cuando va a tomar una decisión importante, sesiona a puerta cerrada. De esa manera cada quien discute libremente, puede argumentar como le parezca y buscar consensos. Que esto no es nada fácil, esto es un trabajo muy arduo. Pero otra cosa distinta es que no se informe. Precisamente con todo lo que ya se mostró de la página web y lo que estamos haciendo con los informes es tratar de decirle lo más preciso posible a los colombianos qué es lo que se ha acordado hasta la fecha. Pero además, yo sí en esto sí quiero reiterar mucho porque la verdad que, doctor Jaramillo, es mucho lo que le dicen a uno que esto cómo se va a poner en marcha. Vuelvo y repito porque la gente piensa que ustedes llegan de La Habana y simplemente dicen, miren, esto fue lo que firmamos y esto es lo que va a funcionar, porque la gente tiene como ese temor a que aquí nos van a imponer un acuerdo. Esa es una muy buena pregunta también. Esto hay que pensar como quien se acordó un mapa sobre unos temas, Sí. pero eso luego hay que ponerlo en marcha. Primero hay que decir, me gusta ese mapa o no, dirán los colombianos. Y si estamos de acuerdo que eso es lo que hay que hacer, nosotros creemos que es lo que hay que hacer, por eso lo estamos acordando. Luego la pregunta fundamental es cómo lo vamos a hacer, porque eso no se hace en La Habana, eso no es el gobierno y las FARC, eso serán todos los colombianos, toda la sociedad en las regiones, la que se tendrá que poner de acuerdo cómo se hacen esos programas. Les doy un ejemplo. Acordamos en el punto 1 unos programas muy importantes que se llaman programas de desarrollo con enfoque territorial.
para equilibrar ese desequilibrio tan grande que hay entre el mundo rural y el urbano en Colombia, para que los colombianos del campo tengan las mismas oportunidades, gocen de los mismos derechos, para que nadie recurra a la violencia como forma de vida. Pero ¿cómo se va a hacer eso? Estos programas tan ambiciosos de llevar salud, de llevar educación, de llevar infraestructura. No es el gobierno ni las FARC en La Habana los que deciden dónde es que hay que hacer las carreteras, ni dónde es que hay que poner el puesto de salud. Para eso se pondrán en marcha unos procesos de planeación con toda la sociedad, donde sean las mismas comunidades, la misma sociedad, la misma gente en las regiones, las que decida cómo es que hay que hacer las cosas y qué es lo que más les conviene. Muy bien, doctor, tenemos llamada a esta hora de Socorro Santander. Se trata de Carmen Trujillo. Carmen, muy buenas noches y bienvenida a Urna de Cristal. Muy buenas noches, muchas gracias. Adelante. Gracias, mi pregunta es que me gustaría saber si es verdad que la guerrilla ya reconoció su participación en el negocio del narcotráfico. Muchas gracias, Carmen, por su pregunta. Doctor Jaramillo. Pues Carmen, yo creo que esa es una conclusión que bien puede sacar del acuerdo que acabamos de terminar. Por una parte, hay un reconocimiento en el acuerdo de que el cultivo y la producción y la comercialización de drogas, es decir, el narcotráfico, ha sido el alimento y el elemento financiador del conflicto. Las FARC lo están reconociendo. Y además, asumieron este compromiso que ya mencioné, de que van a cortar con eso, de que van a poner fin a cualquier relación que puedan haber tenido. Entonces, esto es, digamos, un verdadero paso adelante concreto que se está dando en el proceso para dejar atrás este conflicto de 50 años. Muy bien, tenemos ahora llamada desde Medellín. Luz Marina Restrepo, muy buenas noches, bienvenida a Urna de Cristal. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, sí señora, bienvenida y su pregunta. Mi pregunta es, buenas noches, mi pregunta es, ¿qué sucede si cuando transcurren, por ejemplo, 2, 3, 4 años y de pronto las personas vuelven a reincidir en estas dificultades del narcotráfico, más específicamente personas de la FARC? Entonces, ¿qué actitud tomaría en ese momento el gobierno? Doña Luz Marina, muchas gracias por su participación. Doctor Jaramillo. Esa es una muy buena pregunta, porque justamente la instrucción que nos ha dado el presidente Santos es de aprender de los errores del pasado. Aún no hemos abordado ese punto directamente con las FARC, que es el tema de la justicia. Pero cualquier solución a la que lleguemos dependerá del cumplimiento de unas condiciones. Sí. Incluso este compromiso que ya asumieron de romper significa que cualquiera que no cumpla con eso, no cumple con las condiciones y perderá cualquier condición especial que tenga luego la desmovilización. De manera que yo creo que podemos estar tranquilos de que habrá unos mecanismos que crearán incentivos y controles para que eso no suceda y en todo caso no suceda como ocurrió con procesos recientes donde hubo ese llamado reciclaje. Eso le iba a preguntar yo. Como ciudadano quiero hacer la pregunta es porque quedamos nosotros hoy en medio de un proceso mal hecho con los grupos paramilitares y lo que hoy se conoce como bandas criminales o BACRIM es simplemente paramilitares que volvieron a delinquir. O sea, aquí el que vuelva a delinquir y no se acoja a un proceso de paz, pues el que tendrá vuelva todo el peso de la ley. Como decimos coloquialmente, la lleva. Sí. Pierde cualquier beneficio que haya tenido y tendrá que enfrentar la justicia ordinaria. Pues muy bien, vamos con más participación ciudadana. Andrea, ¿qué preguntan los ciudadanos? Tenemos precisamente una pregunta que es muy común dentro de los colombianos últimamente y nos la hace David Jaimes. Soy David Jaimes y mi pregunta ¿es cierto que si los guerrilleros entregan las armas se van a reducir las fuerzas militares? Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta. Pues ahí está, doctor, la pregunta de David sobre el tema de las fuerzas militares. Miren, el acuerdo que firmamos con las FARC en el 2012, que es el acuerdo marco, que es nuestra hoja de ruta, de la que no nos hemos salido un milímetro, no hay ninguna mención de las fuerzas militares, ni hubo ninguna discusión de las fuerzas militares. Es potestad del gobierno
tomar las decisiones que le parezcan convenientes para tener unas fuerzas militares ajustadas a una situación de posconflicto. Pero eso nada tiene que ver con la entrega de armas de las FARC. Eso es algo que hará el gobierno, que hará el Ministerio de Defensa dentro de sus planes en el momento adecuado. Mucho se ha dicho y se ha comentado, y es muy común ver uno por las redes sociales, como esas estrategias o esas campañas de desinformación precisamente sobre el proceso de paz, donde dicen que se van a reducir el número de militares, donde dicen que les van a quitar prestaciones, pagos, porque todo eso se va a dedicar a financiar a los que se entreguen al proceso de paz, el posconflicto. Todas estas cosas terminan siendo como esas grandes mentiras del proceso. Así es, John Jairo, es muy triste, pero eso es así. Nada de eso está en la agenda, ya lo dije. Pero sí hay personas que están interesadas en desinformar a los colombianos, en contar lo que no es. Nuestros soldados tan sacrificados que están allá en el campo y reciben mensajes de texto y mentiras por aquí y mentiras por allá, que se va a hacer. Nada de eso es cierto, nada de eso ha pasado. Lo dijo con mucha claridad hace 2 días en el Consejo Nacional de Paz, el jefe de la delegación, el doctor Humberto de la Calle. Sí. Bajo juramento lo dijo. Y tiene toda la razón, eso no es así. Otra de las mentiras que uno escucha, o bueno, pues uno cree cuando sale tanta cosa sobre este proceso, y es que se está negociando el modelo económico en La Habana, que Colombia iría a un régimen socialista, chavista. De hecho, se dice de eso. ¿Cómo uno poder decirle y explicarle a la gente que esos son sofismas y mentiras? Eso es otro absurdo malintencionado. Aquí lo único que hemos hecho es tratar en el tema rural de acordar unos programas y unos planes que, como ya dije, le den unas mucho mejores condiciones de vida a los colombianos en el campo. ¿Quién puede estar en desacuerdo, por Dios, que el campesino reciba tierra, que reciba asesoría técnica para trabajar esa tierra, que se le construyan carreteras, que se le adecúe esa tierra, que se le construyan distritos de riego, que se le pongan puestos de salud? Y eso no es por cuenta de las FARC, eso es porque el gobierno piensa que es lo que hay que hacer para que se pueda construir paz y para que el conflicto no se repita. Pues muy bien, seguimos con Andrea y con las preguntas de los ciudadanos. Andrea. @Adela Luna Lobato nos escribió también a través de nuestra cuenta en Twitter, @Urna de Cristal. ¿Cuáles son los 2 puntos que faltan del proceso? ¿En qué momento los colombianos vamos a decidir? Pues muy bien, ahí está una muy interesante pregunta. Respondiendo muy rápidamente, nos falta el punto de las víctimas y un punto que se llama el fin del conflicto, que es cómo se termina el conflicto, cómo es el cese al fuego definitivo, cómo es la dejación de armas de las FARC, su reincorporación a la vida civil, unas garantías de seguridad que hay que dar, no solamente para los excombatientes de las FARC, sino también para las comunidades y la sociedad en esas regiones. Eso es lo que nos falta, más el aspecto de verificación y refrendación de los acuerdos. Se dice o mucha gente, la verdad es que también parte del pesimismo de muchos colombianos sobre el proceso, es que se esté dialogando, pero a la vez estén sucediendo cosas de parte y parte, tanto de la guerrilla, con ataques a miembros de la fuerza pública, como también los golpes que da el ejército a la guerrilla. Para la gente le queda muy difícil entender, pero ¿cómo así que están dialogando allá y aquí siguen existiendo muertes y ataques? Nosotros entendemos muy bien esa preocupación, pero nuestra propia historia nos demuestra que cuando se han combinado ceses como en los años 80 con negociaciones, eso sale mal, por varias razones. Primero, son muy difíciles de verificar. En lugar de estar discutiendo la terminación de la guerra, termina uno discutiendo una violación aquí, una violación allá. Y luego confunde a la gente, confunde porque si ya están en cese, entonces ¿por qué es que están haciendo esto acá? ¿Por qué están participando en esto? Eso no puede pasar. Eso se trata de terminar el conflicto lo más rápido posible. Con eso, todas esas acciones cesan definitivamente. Muy bien, pues tenemos llamada en Bogotá con Francisco Bermúdez. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Gracias. Mira, quiero preguntar si hay una jurisdicción especial en determinadas zonas. Al crear esas nuevas curules, ¿se requiere una reforma constitucional o cómo se haría ese proceso?
Muchas gracias, San Francisco, por su pregunta, doctor Jaramillo. Tenemos unos televidentes muy estudiosos esta noche. Sí, vea, que la gente sí es una muy buena pregunta que probablemente requerirá algún tipo de reforma constitucional, así sean transitorias. Estas son medidas transitorias para ese periodo de construcción de paz, de transición, de posconflicto. Y ya los mecanismos legales que tengamos que poner en marcha los veremos. Pero son transitorias, no permanentes. Se trata de dar un paso para volver a una plena normalidad. Doctor Jaramillo, aquí me están recordando de muchas cosas que me escriben acá, inclusive colegas, periodistas, que, por ejemplo, se dice mucho que, y un temor que hay de la gente en las ciudades, es que ya hay un acuerdo también con las FARC para que se expropien tierras alrededor de las ciudades y se les entreguen a las FARC. Eso ha crecido mucho, que eso hace parte del acuerdo. Eso muy desafortunadamente es también otro invento de las personas que no están interesadas en que la paz llegue a Colombia por diferentes razones. Lo que se acordó en el punto 1 es que habrá un gran fondo de tierras para los campesinos que no tienen tierras o tienen pocas. Y las fuentes para alimentar ese fondo son las fuentes que están en la ley, ninguna otra. ¿Qué son cuáles? La extinción de dominio. Quien ha adquirido tierras ilegales, claro, se le van a extinguir el dominio para los campesinos que las necesiten. Pero esto no es que vamos a salir a expropiar propiedades por el país para entregárselas a las FARC, eso no tiene nada que ver con lo que hemos acordado. Muy bien, doctor Jaramillo, tenemos más preguntas de los ciudadanos en las calles, Andrea. Claro que sí, los invito a que veamos la inquietud de Natalia Salazar. Mi nombre es Natalia Salazar y tengo una inquietud. La gente que no quiere hacer la sustitución de los cultivos ilícitos, ¿el gobierno qué medidas va a implementar? ¿Lo va a hacer con acuerdos o de forma obligatoria? Entonces quiero saber qué medidas va a implementar con la gente que no quiere sustituir los cultivos ilícitos. Otra buena pregunta que me permite explicar un punto muy importante que acabamos de acordar. Y es, nosotros pensamos que en un ambiente de construcción de paz, sin conflicto, sin minas, con recursos, con cooperación internacional, la gran parte de nuestros campesinos que hoy están metidos en la coca van a querer sustituir voluntariamente, que es el propósito del programa. Ahora, tampoco podemos ser ingenuos. Sabemos que hay casos donde hay gente que, a pesar de que la mayor parte de la comunidad quiere, no quieren meterse en el programa. Por eso quedó explícito, no solamente que no renunciará, sino que el gobierno erradicará manualmente esos cultivos donde algunas familias, personas, no quisieron meterse en los programas o también cuando los incumplan. Digamos, a mí me surge la duda en el sentido de la gente que quiera salirse del negocio y pues ese negocio de todas formas genera un ingreso y para mucha gente puede ser rentable, ¿cuál es el mecanismo o cómo ellos van a decir, vea, sí, yo definitivamente me salgo de este negocio porque aquí tengo una opción? Eso, digamos, no sé si hace parte como tal del acuerdo o será de las políticas. No, por supuesto, porque esto es un pacto, es un trato entre el gobierno, el Estado y las comunidades, sobre la base de un acuerdo. El acuerdo es, usted, señor cultivador, levanta la mano y dice, yo no quiero tener que ver nada más con eso y jamás voy a volver a cultivar o tener nada que ver con esa producción. Y yo, gobierno, le digo, yo, por una parte, le voy a dar un gran paquete de asistencia inmediata que le permita vivir dignamente durante un tiempo, durante el cual vamos a construir conjuntamente unos proyectos productivos que le den un ingreso y para tener tiempo para construir programas que le den un ingreso mayor, programas más ambiciosos. Hay cultivos, lo que más da en el campo tiende a tardar, el caso del caucho, el caso del cacao. Eso por un lado. Obviamente hay que tener un camino para salir de la coca. Pero a la vez vamos a poner en marcha unos programas muy ambiciosos donde las comunidades, junto con el programa y las autoridades, van a repensar sus territorios, van a identificar las necesidades, van a pensar en los proyectos necesarios y entre todos vamos a reconstruir esas regiones. Yo creo que eso es un incentivo muy grande para que dejemos atrás la coca y por eso tenemos muchas esperanzas, como las tienen, lo dijo Naciones Unidas, en que por primera vez Colombia
tendrá la posibilidad de salir definitivamente del problema de los cultivos. Doctor, tenemos ahora comunicación desde Carmen de Bolívar. Tenemos a Reinulis Montes. Reinulis, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el proceso de paz lo está haciendo en La Habana, Cuba? Muchas gracias, Reinulis Montes de Carmen de Bolívar. Doctor Jaramillo, ¿por qué el proceso de paz se hace en La Habana? La escogencia del lugar fue, como todo en este proceso, el producto de una negociación entre el gobierno y las FARC. El gobierno no quería que de ninguna manera se hiciera en Colombia. ¿Por qué? Porque teníamos el ejemplo de lo que nos ocurrió hace 14 años en el Caguán, donde en lugar de estar haciendo acuerdos, lo que teníamos era una especie de fiesta de las FARC, de medios, y el proceso no avanzaba. Para que un proceso avance hay que trabajar muy arduamente, muy aisladamente. Y por eso el gobierno dijo, esto solo lo hacemos en el exterior. Y el lugar que convenimos, que daba para las FARC garantías de seguridad, fue La Habana. Muy bien, pues doctor, vamos ahora de Carmen de Bolívar a Tolima, vamos a Chaparral, donde está con nosotros a esta hora Carlos Huertas. Carlos, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal. Buenas noches. La pregunta es la siguiente. Con todo esto el proceso de paz, a uno le preocupan los campesinos. Si ellos dejan de sembrar coca, ¿de qué vivirán? Carlos, muchas gracias por su pregunta y bueno, muy importante que reitere porque eso le permite a usted Carlos, también aclarar. Pero permíteme decir una cosa adicional. Sí. Porque este programa, que es un programa muy ambicioso, está inscrito, es un capítulo, es parte de algo más grande, que es todo el gran programa de desarrollo rural integral, que hemos llamado una reforma rural integral, que ya acordamos en el punto número 1. Entonces, toda la visión del gobierno es cómo transformar esos territorios, cambiar las condiciones de vida para garantizarle sus derechos a los campesinos, pero en concreto, y por eso los programas de infraestructura que ya mencioné, de asistencia de diferente tipo, y en el caso de los cultivadores, que tienen que, como ya dije, si levantan la mano y se salen, necesitan una asistencia inmediata, pues hay unos programas especiales de asistencia inmediata y de acompañamiento para ir llevándolos, acompañándolos y asegurando que tengan un futuro mejor. Ahora, yo sí quiero decir una cosa. Sí. Eso depende no solamente del gobierno y los programas, depende de la gente también. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. El gobierno hará todo lo que pueda, pero nuestros campesinos que cultivan coca hoy también se tienen que comprometer con la solución. Muy bien, doctor Jaramillo, pues lo invito a ver una pequeña pausa de mensajes institucionales y ya regresamos. Participa, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Regresamos con Urna de Cristal, hoy con un tema bien importante, muy importante para el país, una esperanza que tenemos todos los colombianos y es lograr por fin esa paz tan anhelada después de 50 años de conflicto y hoy está respondiendo las inquietudes de todos los colombianos el alto consejero para la paz, el alto comisionado para la paz, el doctor Sergio Jaramillo. Doctor Jaramillo, antes de continuar con la participación ciudadana, esta semana pasó algo muy interesante en Colombia y es esa decisión del presidente de volver a abrir el Consejo Nacional de Paz. Por eso veamos esta interesante nota que nos ha preparado en Urna de Cristal Andrea. El Consejo Nacional de Paz es un órgano asesor y consultivo del gobierno, del cual hacen parte representantes de la sociedad civil. Aquí les contamos más detalles. Para el Gobierno Nacional, el Consejo Nacional de Paz, convocado esta semana, es la máxima instancia de participación ciudadana en los diálogos con las FARC que se adelantan en La Habana. Es el propósito de lograr una política más inclusiva, más higiénica y que a la vez sea un instrumento de integración territorial. Las ideas, establecer objetivos y metas y priorizar acciones en búsqueda de una salida política al conflicto es la responsabilidad de los representantes de toda la sociedad civil que participan en el Consejo Nacional de Paz, creado por la Ley 434 de 1998.
Se abre una puerta a la participación de la gente, de las organizaciones, de los gremios, de los sindicatos, de los movimientos que han estado reclamando insistentemente estar en el proceso de paz, construirlo al lado de la mesa de La Habana, así que yo creo que este es un paso sustancial en esa dirección. De aquí ya sale realmente una propuesta muy seria, muy importante. Mucha de la gente que participó hoy aquí, que participamos, tenemos espacios de trabajo que permite con mucha solidez decir sí hay espacio para la paz, sí hay la posibilidad de la paz y cada uno de nosotros se tiene que convertir en un pedagogo de la paz. Porque es una expresión de diversas organizaciones sociales, de diversas expresiones, que van a tener que jugar un papel súper importante y muy importante en toda la esfera nacional. Una labor fundamental de este Consejo es que aporte a que se fortalezcan las garantías para la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, que en la instalación del Consejo Nacional de Paz hizo un balance de los logros en los diálogos con las FARC, es la que por primera vez que se tiene una agenda concreta para no hablar de lo divino y lo humano, sino terminar lo más pronto posible el conflicto. Es una agenda convenida y pactada por ambas partes que consideraron de común acuerdo que esos 5 temas sustanciales y el punto 6º de implementación eran los mecanismos eficientes para concluir el conflicto armado en Colombia y abrir una etapa de implantación de una paz firme y duradera. Somos conscientes de que lo que estamos discutiendo en La Habana es el prólogo de la paz, pero no es la paz en sí misma. La paz es una fase de implementación posterior que requiere cambios profundos en la sociedad. Integrantes de la delegación del gobierno que participaron en el evento reiteraron que desde el primer día los diálogos con las FARC han tenido como centro y prioridad a las víctimas. Pues doctor, yo creo que esta es una instancia, doctor Jaramillo, esta es una instancia que ¿qué papel termina jugando es en este proceso de la negociación o ya en la materialización de la paz en Colombia? Con las FARC acordamos en el acuerdo del 2012 una serie de mecanismos para que la sociedad envíe propuestas y participe en esta fase de la negociación, como han sido unos foros muy importantes que se han hecho sobre cada uno de los puntos, como han sido los mecanismos, la página web para enviar propuestas, pero ahora, con 3 acuerdos ya sólidos logrados con las FARC sobre los temas, digamos, que requieren más esfuerzo institucional, pensamos que llegó la hora de pensar eso cómo es que se va a implementar después, cómo se va a hacer después y cómo enriquecemos la visión del gobierno con la opinión de todos los sectores de la sociedad. Y eso es lo que queremos hacer con el Consejo, adaptarlo y invitar a todos a que conjuntamente pensemos cómo se debe implementar la paz. Pues doctor, nos vamos hacia Ocaña, Santander, donde tenemos llamada de Wilson Numa. Wilson, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Aló, buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Mire, aquí en Catatumbo para nadie es un secreto que la economía la mueve el narcotráfico y pues nosotros sí queremos cambiar de cultivo. ¿Ustedes creen que la guerrilla sí nos va a dejar a nosotros cambiar de estos cultivos? Wilson, muchas gracias por su participación en Urna de Cristal y doctor Sergio Jaramillo. Pues por eso decimos, John Jairo, que el fin del conflicto es la gran oportunidad de Colombia, la gran oportunidad de nuestra generación, quiero decir. Porque cuando vayamos a poner en marcha ese programa, si llegamos al fin, a un acuerdo, ya no estarán las FARC. No estarán las FARC armadas para decirle a nadie que hagan esto o lo otro. Las FARC tendrán que haberse reincorporado a la vida civil. Y si quieren contribuir, bien pueden contribuir de diferentes maneras, como lo dijeron que lo iban a hacer al programa. Pero las FARC armadas, las FARC como organización militar, ya no existirán. Muy bien, pues tenemos más preguntas y más participación de los colombianos. Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Los invito a que escuchemos a continuación la pregunta de María Fernanda Ramírez. Mi nombre es María Fernanda Ramírez Castellanos. Mi pregunta es, ¿cómo van a erradicar los cultivos ilícitos en cuanto están en los campos minados aquí en Colombia? Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta. Doctor Jaramillo.
Ya lo mencioné, pero quiero reiterar que si se acaba el conflicto, tendremos una gran oportunidad para darle un nuevo enfoque al problema de las drogas y los cultivos en particular, porque podremos dedicarnos primero a desminar esos territorios, porque no habrá quien los mine, porque las FARC no estarán allá, sino por el contrario, esperamos que estén ayudando a desminar. Y en esas condiciones es mucho más fácil hacer unos grandes programas de proyectos productivos, de inversión social para las comunidades, para cambiar esos territorios y para que haya algo distinto a la coca y una vida mejor, que es lo que esa gente se merece. Muy bien, tenemos, doctor Jaramillo, una pregunta aquí que me hace una periodista de RCN, le da pena llamar, pero pues yo aquí le transmito la pregunta. ¿Es cierto vale? que definitivamente Timochenko va a llegar al Congreso? Típica periodista de pregunta de periodista que tiene hoy, que también hace parte. No hay ningún acuerdo con las FARC sobre su propia participación política. Eso es algo que dejamos para el final. Depende lo que las FARC hagan. Si las FARC demuestran que van para el fin del conflicto, dejan las armas, el gobierno considerará apoyos al movimiento político en el que se conviertan las FARC. Ahora, ¿qué pasa con cada uno de ellos? Eso depende de la justicia, no solo depende del gobierno. Muy bien. Tenemos llamada ahora de Medellín. Olga Castro. Olga, bienvenida a Urna de Cristal. Muchas gracias. Adelante, su pregunta. Precisa el alto comisionado para la paz en una pregunta anterior dijo que está claro que hay gente que le conviene y que no le conviene la paz. Entonces yo quiero que él nos explique, digamos, en términos económicos, políticos o hasta sociales y culturales, por qué precisamente hay gente que no le conviene la paz, o sea, que busca, que está protegiendo y que podría perder en caso de que el gobierno logre un acuerdo con las FARC. Olga, muchas gracias por su pregunta y doctor Jaramillo. Pues Olga, mire, la visión del gobierno es que estos acuerdos deben beneficiar a todos los colombianos, que debe ser una solución, como se dice, gana-gana, que todos ganemos. Pero desafortunadamente hay personas que piensan que no van a ganar con la paz. ¿Y por qué lo sabemos? Porque vemos esa campaña terrible de mentiras, de desinformación, y solamente quienes no están interesados en la paz pues dirían cosas de ese tipo. Doctor Jaramillo, precisamente una de las reiteradas cuestionamientos que se hacen en el proceso también es, por ejemplo, una vez llegaron con esta historia diciendo que ya estaba definido que el Cauca iba a ser la zona donde se iba a estar la guerrilla y que esa iba a ser la zona de distensión para las FARC. Sobre eso, ¿qué se puede decir? Primero, el término zona de distensión es completamente equivocado. No va a haber ninguna zona de distensión en Colombia. Lo que va a haber, si llegamos a un acuerdo final, son unos sitios donde estará la guerrilla y donde dejará las armas, en su tránsito a la vida civil, que es una cosa totalmente distinta de lo que ha pasado en el pasado con zonas de distensión. Ahora, ¿eso dónde va a ocurrir? Eso no se ha pactado aún, porque eso tiene que ver justamente con el punto 3 del fin del conflicto, cese al fuego y dejación de armas. Es algo que luego de que discutamos víctimas tendremos que comenzar a... Sí, eso no es entregando territorios a la loca como muchos creen y están diciendo. De ninguna manera. Muy bien, tenemos más participación de la ciudadanía. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Tenemos más preguntas, pero antes recordarles que pueden participar también a través de Facebook en nuestra fanpage Urna de Cristal. Allí precisamente lo hizo Luis Eduardo Manrique Rivas. ¿Se han logrado más avances ahora que en el fallido proceso de San Vicente del Caguán? ¿Cuáles? Doctor Jaramillo, la pregunta de Luis Eduardo por el Facebook. Pues Luis Eduardo, las comparaciones son siempre un poco antipáticas, pero usted me obliga a decir algo al respecto. Y la verdad es que en el Caguán no hubo un solo acuerdo sobre absolutamente nada. Había una agenda gigante con todos los temas que uno se pueda imaginar del quehacer nacional, y sobre ninguno se llegó a ningún acuerdo. Acá tenemos una agenda acotada sobre los puntos que es necesario resolver para que el conflicto no se repita y para que la gente en el campo viva mejor. Sí. Y tenemos ya, de los puntos sustantivos, 3 resueltos, 3 de 5. De manera que yo creo que, con mucho respeto, no hay punto de comparación.
Ya 3 significa que un 60% de lo que se ha pactado, eso significa que nunca antes se ha estado tan cerca de lograr ese sueño de la paz. Así es, don Jairo, así es. Vamos ahora a Florencia. Tenemos comunicación con Jorge Martínez. Jorge, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal. Muy buenas noches. Adelante, su pregunta. Pues mi pregunta es una pregunta que de pronto es muy inquieta, porque si bien tenemos tanto tiempo con el proceso de paz en Cuba y solamente en este momento de etapa de elecciones tenemos que el gobierno sale a pronunciarse de todo lo que no ha hecho allá y de lo que ha hecho. Todo eso le queda uno sin sabor, y ahí acabo de ver al señor Sergio Jaramillo hablando que eso se debe a la campaña sucia de muchas personas que hay en el momento. No es sino solo atizándole a todos los demás, pero lo que hacen ustedes del gobierno no lo divulgan. Jorge, muchas gracias por su participación. Doctor Jaramillo. Jorge, yo le agradezco su pregunta, pero sí le tenemos que decir, sí divulgamos. El jefe de la delegación hace declaraciones permanentemente de la salida de La Habana, la llegada de La Habana. Cuando llegamos a un acuerdo, sacamos comunicados que explican qué se acordó, como ahora. Sacamos informes. Lo que pasa es que uno se imagina que por cuenta de esta temporada electoral se alborotan las cosas y comienza, digamos, esta campaña de desinformación que hay que aclarar a los colombianos, porque eso no lo podemos dejar así, no podemos dejar todas esas mentiras en el aire. Pero sí ha habido una crítica muy seguida. Si bien existe la página para uno, donde uno se puede informar de todo lo que se ha avanzado, de los puntos, de los comunicados, ¿sí se ha cuestionado mucho la falta de pedagogía del proceso? Sí, eso es otra cosa, y con Sí. eso yo creo que el gobierno sí tenemos nosotros que hacernos bastante autocrítica. Más allá de explicaciones que haya, nosotros estamos casi todo el tiempo en La Habana, pasamos muy poco tiempo en Colombia, el que pasamos es preparando lo que vamos a hacer en La Habana, pero evidentemente a los colombianos tenemos que explicarles mejor qué es lo que va a pasar con la paz. Y parte justamente de una de las razones para activar el Consejo Nacional de Paz fue para contarle a todos estos sectores mejor cuál era la visión del gobierno, para enriquecerla con la visión de los diferentes sectores y para que nos ayuden también a transmitirla a todo el país. Pues muy bien, tenemos a esta hora comunicación con Estela Maldonado. Estela, muy buenas noches y bienvenida a Urna de Cristal. Gracias, buenas noches. Adelante, su pregunta desde Facatativá. Sí, gracias. Mire, lo que pasa es que un hijo mío anda en malos pasos y yo escuché algo de ustedes que están hablando sobre el acuerdo de drogas y yo la verdad no entiendo muy bien sobre eso. ¿Ustedes me podrían explicar, por favor? Muchas gracias, Estela, por su participación. Y bueno, esto ya es un problema concreto, producto del negocio de la droga, ya es el tema de la drogadicción. Y yo creo que ella tiene una pregunta bien válida. Sí, Estela. Mire, nosotros no podemos decir que con este acuerdo va a desaparecer el consumo de Colombia, eso no lo podemos decir. Pero sí podemos decir que si resolvemos el problema de los cultivos de manera definitiva, como es el acuerdo con las FARC, que Colombia esté libre de coca, habrá mucha menos droga circulando, mucha menos droga para que las organizaciones de crimen organizado, de microtráfico en las ciudades estén buscando a los jóvenes para ofrecerles droga. Eso por una parte. Y por la otra, acordamos también un tratamiento mucho más basado en la salud del consumidor. Una verdadera política nacional que asume el gobierno como su responsabilidad, no por las FARC, sino porque el gobierno entiende que para resolver ese problema hay que subirle el nivel, hay que ponerle más recursos, hay que integrar más, hay que ayudarle más a las gobernaciones, a las alcaldías en todo el país a darle tratamiento a estos jóvenes que tanto lo necesitan. Muy bien, vamos ahora a Envigado. Tenemos llamada de Horacio Jaramillo. Don Horacio, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Buenas noches. Adelante, su pregunta. La pregunta es hacerle al comisionado de paz de que cómo es posible conseguir la paz en un país como Colombia, donde hace carrera la corrupción, la injusticia social y la impunidad.
Don Horacio, muchas gracias por su participación en Luna de Cristal, doctor Jaramillo. Pues Horacio, nosotros no podemos pretender que este proceso de La Habana y estos acuerdos nos resuelvan todos los problemas, no lo van a hacer. Pero van a sentar unas bases que nos van a permitir tratarlos de mucho mejor manera. Por ejemplo, usted menciona la impunidad. Recientemente, hace 2 días, estaba yo en la Corte Constitucional haciendo una intervención y le decía a los señores magistrados, si llega el fin del conflicto, nuestra administración de justicia, nuestros jueces no tendrán que preocuparse de estar investigando todos esos delitos que han ocurrido, persiguiendo a toda esta gente, sino se podrán concentrar en lo que afecta hoy en día directamente al ciudadano en las ciudades, por ejemplo. Y eso va a tener un efecto muy positivo sobre la impunidad. Menciona usted, Horacio, la injusticia social. Pues, ¿qué hemos hecho en el punto 1? Si no es un gran esfuerzo de equilibrar las cargas, de que los habitantes de las zonas rurales de Colombia gocen de unas condiciones de vida que se asemejen a las de las ciudades. Entonces yo creo que este acuerdo va a contribuir mucho a eso, pero tampoco podemos pretender que nos va a resolver todos los problemas. Pues decía, por ejemplo, Antanas Mockus en unas declaraciones que hoy veía en los medios, es que definitivamente con la paz lo que se logra es el verdadero revolcón social, porque va a haber recursos ya no tanto para estar dedicado a tantas armas y bombas, sino para colegios y para hospitales. Pues yo creo que el primer revolcón que va a haber es que se acabe la violencia de los grupos armados. No toda la violencia, pero la violencia histórica de Colombia, de este conflicto de 50 años, se acabe. Eso es un verdadero revolcón, un revolcón para la participación en política, que nadie se sienta amenazado, un revolcón, ya lo dije, para las zonas rurales. Y yo creo sin duda que vamos a tener que ponerle muchos más recursos del presupuesto a todos estos temas y sin duda, y lo sé porque hablo permanentemente con embajadores, con miembros de diferentes organizaciones multilaterales, que hay el mayor interés del mundo en contribuir a esta paz de Colombia y en este caso en particular de los cultivos aún más. Entonces yo creo que podemos contar con un gran revolcón. Se dice, y usted lo mencionaba y también estaba en parte en la pregunta de Envigado del señor Jaramillo, es en torno a la impunidad. Es muy común uno escuchar que esta paz va a venir con impunidad. Sobre eso, ¿qué claridad se le puede hacer a los colombianos? Mire, lo primero que hay que decir sobre eso, que también ha sido objeto de una campaña malintencionada de desinformación, es que la agenda que pactamos en el año 2012, por primera vez tiene un punto sobre las víctimas. Por primera vez en la historia hay un acuerdo entre el gobierno colombiano y un grupo al margen de la ley, donde el gobierno dice, tenemos que hablar sobre las víctimas y cómo las vamos a atender, cómo vamos a satisfacer sus derechos. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir verdad, justicia y reparación. Todo lo contrario a la impunidad. Lo que pasa es que esa aplicación de justicia en el fin de un conflicto no es lo mismo que la aplicación ordinaria. ¿Por qué? Porque hay que tratar temas de esclarecimiento y de verdad. Porque hay que reparar a las víctimas. Porque hay que asegurar que el conflicto no se repita y que esas personas asuman compromisos de no repetición y no reincidencia de sus hombres. Y luego habrá una fórmula que se determinará democráticamente para el tema de la justicia, que eso todo está por discutir. Y que será ratificado por los colombianos. Cualquier decisión en ese sentido. Exactamente. Muy bien, doctor Jaramillo, sobre el tema del narcotráfico nos siguen llegando muchas inquietudes, pero yo lo que quiero es que veamos este informe que hemos preparado aquí en Luna de Cristal sobre qué fue lo que se logró, qué fue lo que se acordó en el tema de la lucha contra los cultivos ilícitos. Andrea. Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta. La semana pasada se anunciaron compromisos en el cuarto punto de la agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el tercer punto en ser discutido en La Habana. Se trata nada más y nada menos que del punto para la solución al problema de las drogas ilícitas. Aquí les contamos de qué se trata este acuerdo. Tenemos una oportunidad cierta, aquí y ahora, para pactar el fin del conflicto e iniciar la consolidación de la paz. Es el gran anhelo nacional
que podemos alcanzar. Como una buena noticia a nivel mundial. Así fue recibido el acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en lo referente a la solución integral al problema de las drogas ilícitas y que se basa en los siguientes aspectos. Sustitución y erradicación de cultivos ilícitos. Se acordó resolver el problema mediante la sustitución voluntaria. En caso de incumplimiento, el Gobierno Nacional procedería a realizar una erradicación manual. Removido el conflicto, que ha sido uno de los obstáculos para lograr verdaderos procesos de sustitución hacia economías lícitas, removido ese obstáculo, repito, lograr superar el problema. El desminado. El Gobierno Nacional intensificará los programas de eliminación de minas antipersonal. Para ello, las FARC suministrarán la información completa de campos minados en el país. El consumo. Se creará un programa integral de atención y prevención. Brindar un enfoque de salud pública, humano, de derechos humanos al consumidor. Articular gestiones que se han hecho hoy en diversos municipios, Bogotá entre ellos, y aquí está el señor alcalde Petro, y otros, en un plan que, siendo nacional de atención al consumidor, sin embargo articule esfuerzos y se enraíce en la participación de la comunidad, de las familias afectadas, de los propios consumidores. Lucha contra el narcotráfico. El gobierno se compromete a combatir y acabar de manera definitiva la corrupción de las instituciones y toda relación que pueda existir entre estas y el narcotráfico. Rediseñar la política criminal, descubrir mejor las cadenas de valor del narcotráfico, redoblar luego la lucha contra lo que nos va a quedar, lo dijo el señor presidente. Firmado este acuerdo, y ojalá así sea, el Estado se puede volcar de manera más eficiente y contundente a lo que quedará, que es el residuo de esas bandas criminales. Colombia, Colombia, participa, la urna está abierta. Vamos ahora con Gonzalo Gómez, está en Bogotá. Gonzalo, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Aló, buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Mire, no sé cómo piensan... Aló, ¿me escucha? Sí, claro, adelante. Mire, no sé cómo piensan arrancar las matas de coca si esos cultivos están minados por precisamente los campos minados de la guerrilla, lo que ha sembrado la guerrilla de las FARC. Gonzalo, muchas gracias por su participación y doctor Jaramillo. Gonzalo, ahí le reiteramos, eso fue justamente la reflexión del gobierno. Nosotros no vamos a poner en marcha un programa de sustitución de cultivos si ustedes, señores de las FARC, no se comprometen a desminar y a dar información para ese desminado. Y eso fue lo que se acordó, poner en marcha un programa de desminado que nos permita sustituir los cultivos. Tenemos comunicación a esta hora con Jorge Ramírez en Bogotá. Jorge, muy buenas noches. Jorge, muy buenas noches. Creo que se nos fue la comunicación con Jorge, pero sobre ese tema del desminado, mucho se ha dicho que ya se dejen de sembrar las minas, inclusive ya hay muchas zonas del país que se han declarado libres de minas antipersona. Pero ya con este acuerdo uno sí diría que no solo por el tema de los cultivos ilícitos, donde hay cultivos ilícitos, se hace ese proceso de desminado, sino en otros tipos de regiones, en otro tipo de partes que ellos quieren proteger a través del minado. Pues en este momento nos concentramos en el problema de las zonas de cultivo, porque las zonas de cultivo son unas de las zonas más minadas del país. No le pusimos límites al programa donde debe obrar, pero probablemente más adelante, cuando empecemos a discutir los temas de armas, ampliemos y le demos aún más profundidad a este tema tan importante de las minas. Muy bien, retomamos la llamada con Jorge Ramírez. Me equivoqué, yo era en Armenia y no en Bogotá. Jorge, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Gracias, buenas noches. Bienvenido. Su pregunta. Mi pregunta, bueno, quiero saber qué van a hacer con el problema del lavado de activos, porque por ahí donde se lava todo el dinero procedente del narcotráfico. Muchas gracias, Jorge, desde Armenia por su participación. Y como usted lo puede ver, doctor Jaramillo, ha participado prácticamente todo el país. Hemos tenido llamadas. Y además tenemos una audiencia calificada, muy calificada, bien informada y muy pensante. Jorge, sobre ese tema también llegamos a un acuerdo.
Primero hay que decir que Colombia ha estado en la vanguardia del continente en el control del lavado de activos en el sistema financiero. Pero la realidad, cuando uno mira, es que todavía ocurre lavado y ocurre mucho lavado en otras partes de la economía. A través de sociedades, bueno, no entro en los tecnicismos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, bueno, vamos a acordar primero que con unos expertos se va a identificar muy bien la cadena de valor del narcotráfico y dónde es que se está lavando más. Y luego vamos también con asesoría de especialistas a sacar un nuevo estatuto contra el lavado que obligue a todas las organizaciones que tienen responsabilidad de vigilancia y supervisión en el Estado colombiano de atacar directamente el lavado. De manera que sobre eso también hay un acuerdo bien importante. Muy importante, y ese ya lo había escuchado yo, pero gracias a la pregunta de Jorge, bueno, me parece muy interesante también ese acuerdo en el tema del lavado de activos. Tenemos más preguntas de los ciudadanos, Andrea. @Canderiloren nos escribió a través de nuestras redes sociales. El gobierno ha investigado en todo el territorio colombiano el sentimiento y la opinión de todas las víctimas de las FARC. Muy importante pregunta y más un tema central que son las víctimas. Así es. Yo ya lo mencioné antes, nosotros insistimos en el año 2012 cuando pactamos la agenda del acuerdo general que tenía que haber un punto sobre las víctimas. Antes de eso, recordemos, el gobierno del presidente Santos ya había promovido y el presidente sancionado la ley de víctimas. Es decir, las víctimas, la atención del gobierno sobre las víctimas es anterior al comienzo de esta negociación. Y ahora hemos establecido diferentes mecanismos, ha habido todo tipo de conferencias, de foros, de encuestas para entender mejor qué piensan y qué sienten las víctimas y también las víctimas de las FARC. Y ahora, cuando comencemos a discutir el punto, probablemente, muy probablemente, tendremos más espacios de discusión, más foros, para que esa visión de las víctimas nos llegue. Porque yo quiero repetir, el gobierno no va a La Habana a negociar los derechos de las víctimas, va a La Habana a ver cómo se le responde de la mejor manera a esas víctimas. Muy interesante esa precisión, además para frenar tanto espacio a la especulación. Y hay una pregunta de una periodista que me llega aquí por las redes, de Luisa Pulido de RCN, la radio. Caramba. ¿Qué pasa si el pueblo colombiano no aprueba al final lo que se acuerde en La Habana? Pues Luisa, que es muy inteligente, está haciendo una pregunta difícil, pero afortunadamente no tiene respuesta porque todavía no hemos acordado cómo va a ser ese mecanismo. Entonces, como no sabemos cuál es el mecanismo, no le puedo decir qué pasa después. Eso es algo que hace parte de la discusión de verificación, implementación y refrendación que está por darse aún. Pero lo que sí es claro es que los colombianos de alguna manera vamos a decir sí, como dice el alto gobierno, sí vamos a comprar o no vamos a comprar este proceso de paz. Serán los colombianos los últimos en dar. Aquí no se va a imponer nada. Así es. Muy bien, pues doctor Jaramillo, hemos llegado así al final de Urna de Cristal. Nos hemos tomado ya 15 minutos más de la programación del canal institucional y pues bueno, el mensaje final para los colombianos. Yo quiero agradecerles mucho esta oportunidad. Quisiera uno con mucha mayor frecuencia poder hacer este tipo de ejercicios, de oír, de explicar de la mejor manera. Desafortunadamente casi todo el tiempo estamos en La Habana, como ya lo dije, pero sí quiero decirle a los colombianos que estamos ante una oportunidad única. Yo he dicho varias veces, una oportunidad que se da una vez en una generación de terminar esto. Es cierto que para algunos el conflicto ya es algo lejano, es algo que no se siente, pero recuerden, hay muchos colombianos que todavía lo están sintiendo en las regiones de Colombia. No dejemos pasar esta oportunidad y construyamos entre todos la paz. A ustedes muchas gracias por su atención y los dejamos con Hagamos las Paces, la entrevista del asesor de la presidencia, Mauricio Rodríguez. Bienvenidos a Hagamos las Paces, un espacio para hablar sobre la paz de Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Reyes Posada. Es el principal experto que tiene Colombia en asuntos rurales y en particular sobre la tenencia de la tierra. Ese punto de la tierra, del campo, de la problemática rural, es crucial para resolver el conflicto
de Colombia. Y desde el inicio de la guerrilla ha sido siempre uno de sus argumentos, la injusta distribución de la tierra en Colombia, el despojo ilegal y violento de la tierra. Y bueno, todos tenemos que reconocer que el país le ha dado las espaldas al campo durante muchos años. Doctor Alejandro, bienvenido a Hagamos las Paces. Y mi primera pregunta es, ¿cuáles cree usted que son los 2 o 3 principales problemas históricos de la propiedad rural en Colombia? Tenemos 2 grandes problemas que se relacionan uno con el otro. La gran concentración y generalmente la ilegalidad en la gran propiedad territorial. Y en segundo lugar, la poca superficie y la informalidad de la pequeña explotación campesina familiar. Esos 2 problemas caracterizan fundamentalmente la situación casi feudal que tiene el campo colombiano. Y los instrumentos que el país tenía para solucionar esa situación, como el derecho agrario que comenzó en 1936 con la reforma de López Pumarejo, y la reforma agraria del año 61, impulsada por Lleras Restrepo. Esas 2 grandes orientaciones de política han sido abortadas, han sido frenadas por el sistema político, que tiene una sobrerepresentación de los grandes propietarios y de las élites tradicionales. Hablemos por un instante de ese punto de la concentración de la propiedad rural en muy pocas manos. Alguna vez leí un artículo del economista Mauricio Cabrera que decía que 2/3 partes de la tierra en Colombia está en manos de 12.000 personas o familias. Y leí más recientemente, tal vez en uno de sus artículos, que el coeficiente de Gini, que es una medida que usan los economistas para medir el grado de concentración de la propiedad de Colombia en el campo, es el más alto o de los más altos del mundo, y entre más alto peor, por supuesto. ¿Es eso correcto? Es correcto, está entre los 3 más altos del mundo porque el coeficiente Gini está en 0.87, basado en registros catastrales que desconocen además la concentración de predios en manos de la misma persona. Entonces, yo me sospecho que es incluso un poco más alto del 0.87, que lo haría entre los 2 o 3 más altos del mundo. Mientras que hay millones de campesinos que no tienen una parcela para poder subsistir con un mínimo de dignidad. Esa es la paradoja colombiana. Con un territorio rico, con un potencial agrícola de más de 20 millones de hectáreas, con una diversidad de climas, de suelos, de ecosistemas como el que tenemos, no se justifica la miseria campesina. Pero la miseria campesina no se entiende si uno no entiende a su vez el enriquecimiento exageradamente alto que se produce por la vía de las rentas de la tierra. Los grandes propietarios inclusive no tienen a la ganadería extensiva como una actividad rentable. No lo tienen como una actividad rentable. La ganadería extensiva simplemente está cuidando la tierra para que se valorice extraordinariamente, y se valoriza justo por el monopolio de la tierra. Es decir, el monopolio es una condición para la existencia de rentas de la tierra altísima. ¿Qué es la renta de la tierra? Es el beneficio que recibe el propietario únicamente por ser propietario, no por poner a producir la tierra de manera eficiente, sino por ser propietario. Entonces, la renta de la tierra es un impuesto que los 11.000 grandes propietarios del país extraen del resto de la sociedad. La tierra se valoriza según la localización que tenga, y se valoriza en la medida en que la sociedad invierta en carreteras, en infraestructura, en obras públicas, en educación y salud, de tal manera que la sociedad trabaja para el enriquecimiento de unos pocos propietarios. Y esa es la situación real que tenemos en el país. Eso caracteriza nuestro régimen casi feudal de propiedad de la tierra. Y eso hay que corregirlo con o sin acuerdo con las FARC, como lo ha dicho el presidente Santos. Así es, así es. Hablemos por un instante del tema de los impuestos. Don Hernán Echavarría Olózaga, un gran dirigente público y privado de Colombia, un empresario, un pensador, criticó durante muchos años la ausencia
de tributación en la propiedad y el usufructo de esas tierras. Prácticamente ninguno de esos grandes poseedores de tierras paga algo sobre esa valorización de su tierra, y no importa si hace uso productivo o no de esa tierra, no hay alguna retribución a la sociedad por esa valorización. Y parece ser que uno de los problemas es la ausencia de un avalúo catastral y la ausencia de una decisión política de gravar a esos generadores de ingresos y poseedores de activos tan valiosos. ¿Usted qué opina al respecto? Estoy completamente de acuerdo con las tesis de Hernán Echavarría. Yo las conversé mucho con él en conversaciones privadas porque yo le consultaba mucho sus opiniones durante años, y la tesis de Hernán Echavarría es todavía más profunda y con más implicaciones que un simple asunto tributario. La tesis él la derivó de las tesis de John Maynard Keynes, con quien él estudió en Londres economía y se doctoró en economía, o sea que Hernán Echavarría tenía un fundamento teórico bien sólido para lo que estaba diciendo, y su tesis era esta: cuando las clases ricas de una sociedad no pagan costos de oportunidad para depositar sus ahorros en tierras, eso impide que las clases ricas sean verdaderas promotoras del desarrollo. No invierten en industria, ni en comercio, ni en banca, ni en servicios, ni otras actividades, porque la sociedad les está garantizando una rentabilidad muy alta a su capital, simplemente por la valorización de tierras, por la necesidad que la sociedad tiene de expandir áreas urbanas, de construir infraestructura o de producir alimentos. Cuando la sociedad tiene esas necesidades, quienes monopolizan la tierra dicen: sí, yo puedo soltar esta tierra, liberarla para la producción, pero a un precio X que es muy alto y que revienta el cierre financiero de cualquier negocio. Entonces la paradoja en Colombia es que no solamente son los campesinos los que tienen poco acceso a tierras para producir, también los empresarios agrarios modernos, palmicultores, cañicultores, cafeteros, lo que sea, empresarios modernos que quieren utilizar los mejores suelos del país para producir, no lo pueden hacer por el costo excesivo de las tierras, y tienen que irse a la frontera agraria como a la altillanura a buscar tierras, porque sencillamente las que serían mejores para La Palma, que son las del Magdalena Medio, están excesivamente caras. De tal forma que el asunto es estructural, y si Colombia no rompe ese cuello de botella de las rentas de la tierra y no le impone una tributación seria a quienes tienen tierras para que paguen el costo de oportunidad que el país pierde al no poder usar esas tierras porque están en ganadería extensiva, entonces fuerce a liberar tierras al mercado de tierras. Sí, muy bien. Doctor Alejandro Reyes, pues grave la situación que usted describe, y por supuesto que hay que corregirla. Nos hemos demorado demasiado en hacer ajustes de fondo en ese problema tan grave del país. Pasemos a otro ángulo, el tema del despojo ilegal y violento de la tierra en Colombia. Hay distintos cálculos. Yo he leído entre 2 y 6 millones de hectáreas fueron despojadas de manos de los campesinos de manera ilegal y violenta, directa o indirectamente. Y eso generó un desplazamiento de más de 5 millones de colombianos, el peor índice de desplazamiento en el mundo después de Sudán, o similar al de Sudán, una tragedia vergonzosa, lamentable. Ahora el gobierno, a través de la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras, está comenzando el proceso de devolverle a esos campesinos su tierra para que regresen a trabajarla. ¿Qué tan grave fue ese problema? ¿Cuáles son sus cifras y sus análisis sobre ese problema y cómo ve ese proceso de restitución? Yo hice, Mauricio, una investigación de campo. Me fui por todas las capitales de departamento investigando cómo había sido en cada región el despojo de la tierra. El resultado de eso está publicado en un libro mío que desafortunadamente se agotó, Guerreros y Campesinos, el despojo de la tierra en Colombia. El fenómeno fue masivo en algunas regiones, mucho menor en otras. En total, las cifras que tenemos es que un poco más de 6 millones de hectáreas fueron abandonadas o despojadas en estricto sentido. La mayor parte, 2/3, fueron simplemente abandonadas por terror ejercido contra la población campesina.
una tercera parte, un poco más de 2 millones de hectáreas, fue transferida ilegalmente a favor de otras personas. También hay otro fenómeno aquí encubierto que nos está comenzando a causar dificultades en la aplicación de la ley de restitución de tierras, y es que mucha gente en situaciones de violencia vendió la tierra a muy bajos precios y apresuradamente para poder huir y salvar la vida de la familia. Entonces tenemos una zona gris en la cual incluso pequeños propietarios, vecinos, compraron a sus vecinos la tierra para facilitarles la huida y que salvaran la vida, y ahora aparecen ante la ley como si fueran despojadores y no lo fueron en estricto sentido. O aprovecharon una oportunidad de mercado con precios a la baja, compraron y ahora después o vendieron o conservan la tierra con una ganancia notable en la diferencia de precios. Entonces son fenómenos complejos, difíciles. Por eso yo soy partidario de que la restitución de tierras se haga como se está haciendo, cuidadosamente, con un estudio caso por caso de tenencia de la tierra, porque de lo contrario corremos riesgos grandísimos de cometer injusticias más graves que las del despojo. Hablemos un poco de este proceso de postconflicto. Dios mediante, y gracias a la gestión del gobierno, del presidente, del equipo negociador, el proceso de paz va bien, va a buen ritmo y tenemos más cerca que nunca un acuerdo a la vista. Eso implicaría que el país va a entrar en una etapa de posconflicto que puede tardar mucho tiempo, prácticamente una generación, según la experiencia de muchos casos similares a los de Colombia. En el tema de posconflicto en concreto, ¿cuál cree usted que es el principal reto en el tema de tierras? Algunos hablan de la necesidad de tener un avalúo catastral moderno y completo, otros en tener unos instrumentos jurídicos precisamente para que no se cometan las injusticias que usted teme en el caso de la restitución. ¿Dónde está el meollo de la solución de la tierra en el posconflicto, en su opinión? En mi opinión, es un complejo de políticas que tienen que articularse con una visión estratégica para solucionar el problema agrario. Usted mencionó algunas. Necesitamos definitivamente un catastro moderno y actualizado y riguroso que delimite muy bien todos los predios. El que actualmente tenemos es resultado histórico de ir agregando capas de información y ha resultado al final con muchas imprecisiones. Entonces necesitamos un catastro, necesitamos volver a implementar la jurisdicción agraria, que existe desde 1936, pero que nunca se le han nombrado los jueces y magistrados para que ejerzan el derecho agrario. Entonces, todo lo de la propiedad de la tierra se rige actualmente por el derecho civil que favorece al propietario inscrito, pero desconoce al campesino poseedor de la tierra que la trabaja. Entonces necesitamos jurisdicción agraria con un nuevo catastro. El nuevo catastro nos da el retrato de todos los que ocupan y poseen la tierra y la trabajan efectivamente. Y desconoce un poco la propiedad que aparece en la oficina de registro. Entonces necesitamos darle un vuelco a la propiedad de la tierra en Colombia para que se funde en el catastro riguroso geométrico sobre la tierra, se formalice la propiedad mediante los jueces agrarios, se formalice la propiedad de los campesinos que la poseen, se recorten los derechos abusivos de quienes simplemente por poseer una escritura sobre miles de hectáreas quieren desconocer los derechos de la población campesina que ocupa esos territorios. Entonces necesitamos es hacer justicia social en el campo, formalización de la propiedad y distribución de la propiedad a los campesinos. Muchas gracias al doctor Alejandro Reyes Posada por su importante contribución a la paz en Colombia. Es uno de los asesores estratégicos del gobierno, específicamente en el tema rural, asesor del comisionado de paz Sergio Jaramillo, y estuvo muy presente en las negociaciones del punto número 1 en La Habana. Gracias a su trabajo vamos a poder finalmente tener un campo y una nación en paz.